Como ya me escribió una persona llamada Angélica que me decía que le habían dicho en un curso de Biblia que habían dos Juanes, Juan el apóstol y Juan el evangelista, que Juan el evangelista no era Juan el apóstol. Yo le dije, mira, te recomiendo lo que dijo Padre Groeschel. Alguien aquí fue a la conferencia que dio el Padre Groeschel en la Asociación Universitaria Cubana, nadie fue. Él fue Marilú, fue Mitre. Padre Groeschel dijo, cuando en una iglesia te empiezan a decir herejía, coge el carro. Si no tienes el carro, coge la bicicleta. Si no tienes bicicleta, coge el ómnibus. Y si no tienes ómnibus, sale corriendo de esa iglesia y vete para una donde no se digan herejías. Pero antes de irte, dale un escándalo al párroco y déjeselo saber. No lo dijo yo, lo dijo Father Groeschel. Lo dijo. Lo que pasa es que como lo dijo en inglés sonaba mejor de lo que lo estoy. Pero resulta que ahora no solo no tenemos un lío fumado, ahora resulta que hay dos Juanes aparte de... Entonces yo le dije, mira hermano, mira, vete lo más rápido posible de ese curso y jamás regrese a ese curso, porque si el evangelio de Juan no lo escribió el apóstol, entonces el evangelio dice mentira, porque dice, quien lo vio, da testimonio de ello, hablando de la cruz, y dice bien claro todos los evangelios, que al pie de la cruz, el único hombre que había era Juan, el apóstol. Pero no sé que me digan ahora que el Juan que estaba ahí tampoco era Juan. Y como ustedes ven, estos liberales, porque empezaron como modernistas, pero ahora son liberales. Estos liberales lo único que hacen es cuestionar la fe de la iglesia. Cuestionar la fe de la iglesia, porque como yo le decía una vez a alguien que dijo en Radio Paz que los evangelios no los escribieron los evangelistas. Y por eso yo escribí el tema ese en Siloé que se llama ¿Quién escribió los evangelios? Yo le decía a esa persona que yo discutí con él en buen sentido de la palabra, discutí con él, le dije, pero ven acá, vamos a suponer en el último caso que sea cierto, que los eruditos han demostrado que los evangelios no los escribieron los evangelistas. No es mi opinión, pero vamos a aceptarlo. ¿Qué bien le hace eso a la gente que está viendo Radio Paz? ¿Eso aporta algo a la fe de esa persona? ¿O le quita? Es lo que dice San Pablo en la carta a los romanos. La sabiduría del mundo les ha corrompido la mente de tal forma que lo único que hacen esas cosas es para que la gente diga, ay, como sabe fulanito de tal. Pues resulta, contra eso luchó San Pío X y lo pudo retener por casi un siglo, pero ya a fin del siglo volvieron de nuevo a surgir y ahora con más fuerza todavía. Vamos a retornar lo que estábamos hablando, a ver si algún día puedo terminar yo el credo de Nicea, porque en cualquier momento voy a tener que pedir a ver cuándo me toca a mí dar la clase. Hablamos la última vez que hablamos de la obra de Cristo. Y ya se acuerdan, hablamos de la justificación, de la expiación, de la propiciación, de la redención. Cristo muere en la cruz y al morir Cristo en la cruz realiza toda la obra esa que explicamos ampliamente. Esto que vamos a hablar ahora en el comienzo de esta clase no está en el credo de Nicea, pero hay mucha duda y sigue la secuencia de la obra de Cristo. Esto que vamos a hablar está en el credo de los apóstoles, no está en el credo de Nicea, que es la parte en el credo de los apóstoles que dicen, descendió a los infiernos. Que ustedes lo vienen diciendo desde hace 500 años y nunca nadie en la vida se ha preguntado qué cosa es lo que quiere decir descendió a los infiernos. Eso no está en el credo de Nicea. Eso está en el credo de los apóstoles. No hay que hay dos credos. Yo le expliqué a ustedes al principio, cuando hablamos de la historia del credo, le dije a ustedes que el credo de los apóstoles es un credo muy antiguo, propio de la iglesia de Roma. Se cree que es un credo del siglo I, propio de la iglesia de Roma. Y si es propio de la iglesia de Roma, ¿quiénes ustedes creen que lo escribió? Pedro. Por eso que se llama el credo de los apóstoles. ¿Y por qué se cree que lo escribió Pedro? Porque menciona este hecho que Cristo descendió a los infiernos, que solamente lo menciona Pedro en su primera carta. Así que si nadie menciona eso, solamente lo menciona Pedro, y Pedro lo menciona en su primera carta, y es el único lugar aparte que se menciona en el credo de los apóstoles, no hay mucha duda para pensar que el credo de los apóstoles lo escribió Pedro. Después, en el siglo IV, es cuando se escribe el credo de Nicea, que es el que estamos estudiando, en Nicea Constantinopla, que es la base de la fe de la iglesia. Pero el credo de los apóstoles se ha mantenido siempre en la iglesia, por ser un credo de la piedra fundamental de nuestra iglesia, y se utiliza para rezarlo en el rosario, muchas veces antes de comenzar el rosario, la coronilla de la misericordia, o también se usa para que ustedes lo mezclen con el credo de Nicea y formen los enredos que forman en la misa, que empiezan con uno y terminan con otro. Pero por eso no está en el credo de Nicea, pero como estamos siguiendo la secuencia de la obra de Cristo, y vimos que nos quedamos la última vez en la muerte de Cristo y la obra que Jesús realiza con su muerte. Dice el Catecismo de la Iglesia en el punto 632,
las frecuentes afirmaciones del Nuevo Testamento, según los cuales Jesús resucitó de entre los muertos, presuponen que antes de la resurrección permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que dio la predicación apostólica al descenso de Jesús a los infiernos. Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Y ahora viene una parte muy importante que dice el catecismo. Pero ha descendido como Salvador, proclamando la buena nueva a los espíritus allí detenidos, no como alma cautiva. Jesús defiende a los infiernos no como alma cautiva. Jesús defiende a los infiernos como ¿qué? Como Salvador. Esa es una de las doctrinas antiquísimas de la iglesia, de la cual casi nadie habla, que ustedes lo pueden ver después con calma en la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19, cuando dice, descendió a los infiernos. Esta es la obra de Cristo. Cristo viene a la tierra y asume nuestra naturaleza en todo, menos en el pecado. Pero en todo lo demás se hace uno igualito que nosotros. Sin embargo, en la cruz carga todos nuestros pecados y muere con nuestros pecados. Jesús, al tener una muerte verdadera, ¿por qué Jesús tiene que morir? Porque ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Jesús asume nuestro pecado y con nuestro pecado asume nuestra muerte y pasa por el proceso de la muerte tal como nosotros pasamos por el proceso de la muerte. Al pasar por el proceso de la muerte Jesús sigue el mismo camino que seguían todos los hombres desde Adán hasta su muerte en la cruz. ¿A dónde iban los hombres que morían antes de la resurrección de Jesús? Al cielo no podían ir, porque el cielo estaba cerrado por el pecado de Adán y Eva. Había un gran abismo entre Dios y los hombres. Al infierno los justos no podían ir, porque Abraham no tenía absolutamente nada que hacer en el infierno, ni Moisés tenía que hacer nada en el infierno. No sabemos a qué lugar iban, y nadie puede ponerse a especular a qué lugar iban. Dice, pero sí, la Escritura habla que iban al lugar de los muertos. Nosotros calculamos, sabemos que sí había infierno. ¿Por qué sí sabemos que había infierno? Porque en la parábola del rico Epulón, que es antes de la resurrección, ¿dónde está Epulón? En el infierno. Pero sin embargo, Epulón estaba en el infierno, Lázaro no estaba en el infierno porque Lázaro fue un hombre justo, pero sin embargo Lázaro no estaba en el cielo. ¿Cómo le llama la parábola del rico Epulón y de Lázaro? ¿Cómo le llama al lugar donde estaban los justos? Le llama el seno de Abraham. O sea, el seno donde Abraham recogía a todos los que habían guardado el pacto que Abraham estableció con Dios. Era un lugar donde no había sufrimiento, pero tampoco había el gozo de la visión de la gloria de Dios. Pero sin embargo podemos deducir por la parábola de Lázaro y el rico Epulón, podemos deducir que había cierta comunicación entre los dos mundos. Porque Epulón, que está en el infierno, ¿habla con quién? Con Abraham. Con Abraham. ¿Y qué le dice? Manda a Lázaro. O sea, ustedes ven que había cierta interacción entre ambos lugares. Y esa parábola es tremenda, y es lo que le decía usted el otro día, que una persona condenada no se condena porque ya se arrepintió en el momento del juicio. La persona condenada sigue siendo peor todavía después que se condenan. Y fíjate que Epulón era malo en vida y siguió siendo malo después de muerto. Porque fíjate que es lo que, y eso no viene al caso, por eso es interesante. Epulón después de muerto quería seguir mandando a Lázaro como cuando estaba vivo, que era un pobre y decía, ¿qué le dice? Manda a Lázaro, porque ¿quién es él para decir que nadie mande? ¿Tú sabes qué? Que él siguió tan malo, fue malo en la vida, fue malo en el juicio y fue malo no cambió, él siguió diciendo que cogieran al pobre Lázaro para ser mandado como si fuera un ser todavía. No se daba cuenta que Lázaro estaba a millas de distancia en cuanto a gloria de Dios, si se puede llamar así, de él. Pero los hombres que morían antes, todos los hombres justos, ¿quiénes eran los hombres justos antes de Cristo? Los que guardaban, ¿qué cosa? El pacto, los que guardaban la ley. Todos los hombres que en el Antiguo Testamento guardaban la ley, esos no podían ser condenados. Iban a aquel lugar, al lugar de los muertos. ¿Cómo se dice? Acuérdense que en el Nuevo Testamento casi todo está escrito en griego. ¿Cómo se dice el lugar de los muertos? En griego se dice Seol. En griego se dice Hades. En Hades es lo que usa las tragedias griegas, y en hebreo se dice Sheol. En las traducciones bíblicas lo mismo se usa Sheol que se usa Hades. Tanto se usa la palabra en griego que la palabra
en hebreo se llamaba el lugar, pero la palabra Hades entre los griegos quería decir eso mismo, el lugar de los muertos, un lugar donde van los muertos, un lugar indefinido. O sea que no quiere decir que Jesús bajó al infierno donde está Satanás. Cuando dice bajó a los infiernos, se traduce como infierno, pero la palabra que está traduciendo no es la palabra Gehenna, no dice que Jesús bajó a la Gehenna, dice que Jesús bajó al Seol o que Jesús bajó al Hades. O sea que más puntualmente hubiera sido decir Jesús descendió al lugar de los muertos, pero desde antiguo la tradición dice descendió al infierno, quiere decir a la morada de los muertos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que baja a la morada de los muertos? El Espíritu de Cristo. No, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Eso es lo que Cristo dice en la cruz. En tus manos encomiendo mi espíritu. El Espíritu de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo dónde quedó? En la tumba. Lo pusieron en la tumba. Como todos los hombres, Jesús, verdadero Dios, verdadero. El Espíritu de todos los hombres justos cuando morían, ¿a dónde iban? Al lugar de los muertos. Jesús, verdadero Dios, pero verdadero hombre, cuando muere y entrega su alma, ¿a dónde baja el Espíritu? Al lugar de los muertos. Ustedes ven, Jesús sigue el mismo camino que siguieron todos anteriormente a él, con la diferencia que todos iban allí a esperar el día que se iba a abrir el cielo. Sin embargo, Jesús no baja a esperar el día que se abría el cielo. Jesús baja con una misión propia. Jesús dice en el catecismo de la iglesia que baja como que como Salvador. Tal era, dice el catecismo, era en efecto la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como le enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Esto particularmente, yo siempre lo aclaro bien, que es una idea particular mía. Esto no está escrito en ningún lugar. Puede ser que yo esté equivocado porque yo no soy infalible. Es simplemente, ¿qué cosa? Una idea de quién? Mía. Estoy avisando que es una idea mía, y como idea mía puedo estar como equivocado. Estoy hablando para que después no digan que Fran... Digo, para mí, yo leyendo la Escritura, a mí me da la impresión de que como que todo el mundo estaba junto. Tanto los condenados como los salvos, estaban todo el mundo justo esperando ese momento que Jesús iba, te voy a decir después por qué. Y Jesús por eso baja al infierno, porque va a ese lugar donde estaban los salvos y estaban los condenados. Les puedo decir por qué. Me parece que todo el mundo, aunque marcados ya con un destino, estaban todos en el mismo lugar. Y fíjate, dice el Catecismo de la Iglesia, en el punto 633, Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los allí condenados, ni para destruir el infierno de la condenación. Jesús bajó al infierno para liberar a los justos que le habían precedido. Eso lo dijo el Concilio de Toledo en el año 625. Cristo desciende a los infiernos, Cristo baja al lugar de los muertos, al lugar de los muertos. Sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia, son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesús liberó cuando descendió a los infiernos, el Catecismo. Jesús no bajó a los infiernos, bueno, ya lo dijimos, para ser condenado. Eso también lo dice el concilio, para liberar a los condenados. Eso también lo dice el Concilio de Roma en el año 745, junto con el Concilio de Toledo. ¿Para qué desciende Jesús al infierno? Esto nos los va, o al lugar de los muertos, como le quieran llamar, eso nos lo va a decir la ¿Qué? 7. Eso lo vamos a ver, ya dije a ustedes que lo dice bien claro, San Pedro en su primera carta. Si ustedes buscan la carta de Pedro, vamos a buscar la primera carta de San Pedro, está entre las epístolas apostólicas, las epístolas católicas, que son las últimas, está después de la carta a los hebreos, inmediatamente viene la carta de epístola de Santiago, después viene la carta de Pedro. Dice, como les dije, primera de Pedro, capítulo 1, primera de San Pedro, capítulo 3, cuando dice, a ver, porque me cambié de Biblia a la vez que uno cambia de
de Biblia. Pues también Cristo, para llevarnos a Dios, murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu. En el Espíritu también fue a predicar a los espíritus encarcelados. Todo que lo dice la Biblia de Jerusalén, lo dice más claro, no dice a los infiernos, dice fue a predicar a los espíritus encarcelados. Fíjate lo que dice en el versículo 20. En otro tiempo incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en los que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta corresponde ahora el bautismo por los que se salvan. O sea, dice, ¿qué es lo que dice? También aquí, acá, el primera de San Pedro, capítulo 3, versículo 19, que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿A quiénes? A los que en otro tiempo se negaron a creer. Es lo que dice aquí también. Dice en capítulo 4, después nos dice, ¿a qué fue Cristo al infierno? Se lo voy a buscar aquí porque, como le dije, cambié mi Biblia. Y al cambiar la Biblia no tengo las marcas. Traje la otra Biblia. Déjame si me dan un minutito nada más, pues se lo iba a leer del papel, pero preferí buscárselo aquí. Aquí está apareció en la carne para verificar. En fin, todas las cosas cerca del capítulo. Hasta el propósito. Y si me dan un minuto nada más. En el capítulo 4, versículo 6, dice, por eso hasta a los muertos se le ha anunciado la buena nueva, para que condenados en la carne según los hombres, vivan en el Espíritu según Dios. Aquí me presta un marcador de esos amarillos, para marcarlo antes que se me vuelva a perder. Aquí hay uno, y antes que se me vuelva a perder de nuevo el versículo. A ver. No, que aquí lo tengo. Pues aquí lo dice, Jesús bajó ¿a qué? A predicar la buena noticia. Lo dice primera de San Pedro, capítulo 4, versículo 6. Pero hasta los muertos se les ha anunciado la buena nueva. ¿Cuántos días predicó Jesús a los muertos? 3 días. ¿Y cuánto predicó a los vivos? 3 años. Ustedes ven que es la misma cantidad, 3 años a los vivos, 3 días a los muertos. ¿Por qué menos tiempo a los muertos? Porque en el espíritu es diferente que en la carne. En el espíritu se entienden las cosas de diferentes formas. ¿Por qué? Porque sería totalmente absurdo que los hombres vivos recibieran la buena noticia y que los que ya habían muerto, tanto los condenados como los salvos, sobre todo los salvos, cuando iban a resucitar al cielo, iban a llegar al cielo sin saber qué cosa. La buena noticia. Dime tú, Abraham nunca había oído la buena noticia, Moisés no había oído la buena noticia, Joaquín y Ana no habían oído la buena noticia. O sea que hubiera habido una resurrección de gente que no sabían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Por eso Jesús predica el Evangelio a los israelitas que estaban vivos en 3 años. Predica la buena noticia a todos aquellos miembros del pacto que habían muerto durante 3 días. ¿Ustedes entienden qué fue hacer Jesús al lugar de los muertos? O sea, no es que los 3 días que Jesús estuvo en la tumba estuvo como que dormido, como los protestantes. Yo eso lo uso mucho para los adventistas y los testigos de Jehová. Y algunos protestantones que ahora dicen que las personas se duermen. ¿No le han dicho eso? Que cuando uno se muere se duerme. Digo, ven acá, entonces, ¿a quién le predicó Jesús? A una pila de gente que estaban dormidos. Vaya forma de perder el tiempo, bajar de los muertos a hablarle a gente que están roncando. O sea que, es que eso no es ni que... ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es el modernismo que se ha colado en la iglesia, y no solo la católica, en la protestante se ha colado 4 veces más en los protestantes, porque ahora están volviendo a las herejías del siglo I. Ya se acabaron de quitar sacramentos, de quitar versículos bíblicos, de revisar la Biblia, y ahora están regresando a las herejías, porque si hay una cosa clara en el Evangelio, dice que Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Digo, vaya vida, 60 años pasando trabajo y después te duermes 4.000 años, eso es vida en abundancia. Si la buena noticia es eso, ¿cuál es la buena noticia? Que Jesús venció a la muerte. Entonces, ¿cómo si Jesús venció a la muerte viene y te lleva y te vas a dormir? Pues dice, no, porque dice el Antiguo Testamento que los que duermen. Digo, espérate, primeramente acuérdate, tú no puedes buscar doctrina en el Antiguo Testamento.
¿Se acuerdan por qué hemos dicho que no se puede buscar doctrina en el Antiguo Testamento? Porque es una revelación parcial. Dios fue revelando ¿cómo? Gradualmente hasta que llega la plenitud de la revelación, que es el Espíritu Santo y Cristo. Por eso, si tú vas a buscar la Biblia, ¿qué es lo que dice la Biblia del perdón del Antiguo Testamento? Ojo por ojo y diente por diente. Vaya, si tú vas a buscar doctrina, tú no puedes decir, no, esta sí, pero aquella no, porque ¿dónde tienes el parámetro para decir que esta sí y aquella no? Al Antiguo Testamento solamente vamos a conocer la base del Nuevo Testamento, pero tú no puedes ir a buscar doctrina al Antiguo Testamento, porque es doctrina que Cristo la superó. Y Cristo, ¿cuál es la gran noticia que trajo Cristo? La muerte no tiene poder contra ustedes. Yo he vencido a la muerte. Pero toda gente de todas estas sectas ahora han vuelto, muchísimos protestantes, con la teoría que fue Ellen White, la primera que lo sacó, de que la gente cuando se muere, se duerme. Algo que es totalmente antievangélico y anticristo. Y ahí, ¿qué versículo yo uso? Esto, lo dice bien claro, Primera de Pedro, capítulo 3 y capítulo 4. Cristo descendió a predicar a los muertos. ¿Y cómo estaban? Despiertos. Estaban despiertos. Lázaro y Epulón, en el Evangelio de Lázaro y Epulón. ¿Cómo estaban Lázaro y Epulón? Muertos. ¿Pero cómo estaban? Despiertos. Como dijo el hermano, vivos, porque la muerte no tiene poder contra nosotros. Los que para nosotros están muertos, están más vivos que nosotros. Y todos ustedes que están aquí, y yo incluido, que estamos vivos, lo más probable es que estemos muertos. ¿Estamos muertos en qué? En el pecado, en la rabia, en el odio, en los rencores. Estamos muertos. Sin embargo, uno que ya murió está perfectamente vivo. Lo dice San Lucas 16:32, porque para Dios no hay muertos, todos viven. Entonces, eso es bien claro. Por eso que ellos dicen que la Virgen y los santos no pueden interceder porque dicen que están dormidos. Si ustedes van al Apocalipsis, cuando vimos el Apocalipsis, las almas de los mártires estaban clamando debajo del altar, no estaban dormidos, o sea que es totalmente absurdo. Y estos son los capítulos que yo uso, con Jesús descendió a los infiernos para decir, mira, no, porque Jesús bajó a predicar a los espíritus encarcelados, nada más y nada menos, dice San Pedro, que murieron en la época de Noé, hacía 1000 y pico o 2000 años. Todo lo que quiere decir los que de la época de Noé, todos aquellos que habían desobedecido la palabra o las profecías de Dios. Entonces, todo ese tiempo que media entre Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, lo pasó Jesús entre el lugar de los muertos, predicándole a esa gente la buena nueva. A los que van a ir al cielo, para que sepan en qué se basó la redención. A los que no van a ir al cielo, para que supieran qué es lo que los llevó a la condenación. A la condenación. Eso es lo que dice que descendió a los infiernos. También hay teólogos y místicos, sobre todo místicos, que han dicho, cuando dije místico, ya a Marta María se le pararon las orejas. A ella le encantan los místicos. Hay místicos que han dicho que Jesús también, cuando desciende aquí a este lugar, derrota al diablo. Porque dice que el diablo, como señor de la muerte que es, se paseaba por todos esos lugares como Pedro por su casa, como decimos. Dice que Cristo llegó, predicó, se llevó a los salvos y el diablo tuvo que meterse el rabo entre las patas. O sea que bajó al infierno, se rescató a las almas al lugar de los muertos y venció al demonio en su propio territorio. Entonces podemos ver que Jesús venció al pecado. ¿Dónde lo venció? En la cruz, en la muerte. En la cruz venció al pecado. ¿Venció al demonio dónde? Cuando desciende a los infiernos. Y ahora va a vencer, dice San Pablo, al último enemigo que le quedaba al hombre. ¿Cuál era? La muerte. ¿Cuándo va a vencer la muerte? Con su resurrección. Los tres enemigos que tenía el hombre: el diablo, el pecado, el diablo y la muerte. Eran los tres grandes enemigos de Dios. Por eso no hay duda en ningún evangelio, lo dice bien claro, que Jesús resucitó al tercer día. Fíjense bien que aquí viene otra discusión también que tienen los protestantes. Por eso tienen el nombre de protestantes, porque todos lo protestan. Pues por eso. Ahora resulta que dicen que Cristo no puede haberse muerto el miércoles. Tiene que haberse muerto el jueves. Fíjate, ya hay dos apóstoles, Juan. Ahora resulta que no se murió. Fíjate, tú no estás dando cuenta cómo están poniendo tanto cristianos como liberales ateos. Están tratando de poner duda en todo lo que la iglesia ha predicado por 2000 años. Es duda tras duda, tras duda,
tras duda, tras duda. ¿Por qué dice? Porque dice que no puede, porque dice que Cristo resucitó a los 3 días y que del viernes al domingo no hay... Yo digo, no, pero espérate, frena. La palabra no dice que Cristo resucitó a las 72 horas. No dice. Dice que Cristo resucitó al 3er día. ¿Cuál es el primer día de la muerte? ¿El segundo día de la muerte? ¿Y el tercer día de la muerte? Entonces, ¿cuál es el problema? Ah, no, ahora quieren cambiar la muerte de Cristo para el jueves, para contar por el reloj, como si Dios necesitara. Dios no tiene tiempo. ¿Tú sabes quién es el tiempo? De nosotros. Dios no vive en el tiempo. Pues también algunos por ahí andan diciendo que recuérdense lo que les digo, Cristo no resucitó a las 72 horas, resucitó al 3er día. Al 3er día. Cuando dice la boda de Caná, o al sexto día de la boda, o al 7º mes que María, al 6º mes el ángel Gabriel, tú dices, tal mes, primero, tal mes, segundo. Tú no dices a los 400 y pico de días, tú cuentas por unidad, ¿no? Pero vuelvo a repetir para que no les quede duda. Primer día de la muerte, viernes. Segundo día, tercer día, domingo. Eso es lo que dice el Evangelio. Resucitó al 3er día. Y esto es importante que ustedes lo apunten los puntos del catecismo del 648 al 650. Los puntos del catecismo del 648 al 650. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, hay un grupo de personas en la Iglesia Católica que dicen que Jesús no resucitó físicamente. Sacerdotes, monjas y laicos. Y aquí en Miami hay un bando de ellos que dicen que Jesús resucitó espiritualmente. Eso no es idea original de ellos porque su cabecita no le da para eso. Eso viene de una cosa que hay en California que se llama el Seminario de Jesús. Que no sé, ese Jesús uno que vende frita en la sabuesera porque de Jesucristo no es. Que es un seminario de protestantes, ahí no hay ningún católico, que ellos se reúnen una vez al año, entonces leen un pedazo del Evangelio y dicen, bueno, Cristo entró a Jerusalén. Bueno, ¿ustedes creen que Cristo entró en Jerusalén? No, yo no creo que entró en Jerusalén. Eso es porque lo dice el profeta Zacarías. Vamos a votar. ¿Quién está de acuerdo que entró en Jerusalén? 1. ¿Quiénes están de acuerdo que no entró? 7. Ah, bueno, Cristo no entró en Jerusalén. Eso se llama el Seminario de Jesús. De ahí sale toda esa porquería. ¿Ves? Que la mayoría son presbiterianos, metodistas y episcopales. Son la mayoría de ese Seminario de Jesús. Y esos son los que han corrompido y hay gente tan anormal en la iglesia, o anormal, o también, no vamos a decir anormal, porque yo no creo que en alguna gente que lo que dicen haya normalidad, yo diría que hay maldad. Yo diría que hay maldad porque son gente muy brillantes intelectualmente. Yo sencillamente creo que son personas que quieren entender a Dios. Y para poder entender a Dios, ¿qué es lo que hacen? Lo que no entienden, lo cambian. Lo cambian y se acabó. Eso hizo Russell con los testigos de Jehová, eso hizo Helen White con los adventistas, esto hizo este señor de los mormones, Joseph Smith. Lo que no entendió, lo cambió. ¿Se recuerdan cuando yo hablé con ustedes cómo se llama ese tipo de fe? ¿Se acuerdan? ¿Fe qué? Se les olvidó. Yo le dije que habían 2 tipos de fe. Fe humana. Yo le dije que eso se llamaba fe humana. Que la fe humana nos salva. ¿Qué cosa es la fe humana? Yo no entiendo eso, entonces lo cambio. Porque yo para creer algo tengo que entenderlo. Eso es fe humana. Esa fe nos salva. La fe que salva es la fe divina. No entiendo nada, pero si Dios, además, vuelvo a decir, San Agustín se aburrió de decirlo. A Dios jamás lo podremos entender. San Agustín decía, si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Punto. Punto. Tú eres incapaz. Si tú no entiendes ni a tus hijos, ni a tu marido, ni a tu mujer, ¿cómo tú vas a pretender entender a Dios? A ver, explícame. Pero ahora todo el mundo quiere entender a Dios y cuando no lo entiendo, ¿tú sabes cómo se llama eso? Esa es la esencia de la idolatría. No, idolatría. Es herejía, pero es la esencia de la idolatría. Es hacer a un Dios a mi manera. Entonces adoro no al Dios que es, sino al Dios que yo creo que es. Entonces, como esta gente no pueden entender la resurrección, pues lo resolvieron. Cristo no resucitó físicamente, Cristo resucitó espiritualmente. Punto. Pero ahí viene
vuelvo a decir, para refutar esto no hace falta ni siquiera textos teológicos. Para refutar esto solamente hace falta sentido común. Y yo le pregunto a esa gente, y le pregunto a ustedes, ¿cuál es la primera condición para resucitar? Morirse. Si tú no te mueres, ¿estamos claros en eso? ¿Alguien puede resucitar sin morirse? No. Pues, segunda pregunta, ¿el espíritu muere? Entonces, ¿cómo el espíritu va a resucitar si el espíritu no muere? Ustedes no se dan cuenta de la estupidez de ese planteamiento. ¿Qué es lo único que muere? El cuerpo. Entonces, si algo resucitó, ¿qué resucitó? El cuerpo que se murió. El espíritu no resucita. ¿Por qué el espíritu no resucita? Porque no muere. No hay ninguna posibilidad que un espíritu se muera. No existe, porque no está hecho para morir. El espíritu se condena, pero no se muere. Por eso, pero esta gente, y como les dije, no va a mencionar nombre para no formar los cucaracheros que se forman siempre. Que la gente se insulta y se bate chillando goma. Por eso también muchos de nosotros hacemos ídolos de la gente. Ay, si lo dijo fulanito de tal. Eso no se puede. No, si fulano es buena gente. Y yo no estoy diciendo que sea mala gente. Yo estoy diciendo que en teología está perdido como un burro. Sencillamente. Y hay un sacerdote aquí en Miami que fue a la cubanísima y yo tengo el tape. Yo tengo el tape en mi casa. Yo no lo inventé. Yo tengo el tape que lo puedo poner un día que se me vire el moño, lo pongo. Porque eso fue algo público. Eso no fue escondido. Eso fue en el programa de Ángel Martín, que en paz descanse. Que era católico. Angelito era católico, apostólico y romano. Y él llevó a este sacerdote en la cubanísima. Nada más y nada menos. ¿Quién oye la cubanísima aquí? Bueno, como Javier es el único que la oye, porque todos ustedes oyen estaciones en inglés. Sí, todos ustedes dan estaciones en inglés y ven canal en inglés. Sí, porque resulta que nadie oye la radio latina. Pero cada vez que pasa algo, ¿tú viste lo que dijeron en esta radio? Y tú, no, que estaba pasando pero tú te pasas la vida entera pasando el dial. Pues este sacerdote, ya como puedo decir, en la cubanísima, con la cabecita chiquitica de la gente que oye la cubanísima, como yo lo puedo decir porque ninguno de ustedes la oye, no se la aplica a ninguno de ustedes tiene cabeza chiquitica, porque ustedes oyen otras estaciones más profundas. ¿Cómo? ¿Tú te imaginas que cuando eso no existía Radio Paz, eso fue en el 90 y pico, este sacerdote ha dicho en ese programa de Ángel Martín, y Negaglioni es testigo, porque Negaglioni, el pelo que le falta aquí a Negaglioni se le cayó aquel día, que es el cuñado de... Y tú lo tienes grabado también. Ese sacerdote le dijo, Cristo resucitó espiritualmente. Entonces Angelito Martín le dijo, padre, ¿pero qué pasó con el cuerpo de Cristo? Y él dijo, se pudrió como todos los cuerpos. Como ustedes lo oyen. Y esa persona sigue predicando en la arquidiócesis de Miami, y hace poco lo volvió a decir más tapado porque sabe el escándalo que se formó, y mucha gente, inclusive este ministerio, llamaron a Radio Paz y la respuesta fue, no, pero es que es una gran persona. A mí no me importa, a mí me cae muy bien como ser humano, pero no me importa que sea una gran persona, pero lo que está diciendo atenta contra el corazón. Y no solo es él es uno aquí en Miami, él tiene una escuela formada alrededor de eso, pero Latinoamérica está lleno de ese tipo de teólogos. El Papa acaba de mandar a callar al padre Sobrino, un sacerdote jesuita del Salvador, porque lo que decía ese señor era que Cristo no sabía que era Dios, que Cristo no sabía que iba a morir en la cruz, que Cristo... Nada. Esas son contra lo cual luchó Pío X, y que se desataron después del concilio, que se acabó el orden en la iglesia. Pues eso es lo que esta gente... Lo triste del caso que digo, yo no puedo creer que yo tenga que defender la resurrección de Cristo dentro de la iglesia. Y para que nadie se sorprenda, porque cosas peores vamos a ver. San Pablo dice en Tesalonicenses, y todos los místicos dicen en sus revelaciones, pero en Tesalonicenses, San Pablo dice bien claro, que es donde yo me baso, en los Tesalonicenses, que antes de el final de los tiempos va a ocurrir primero la gran apostasía, después la aparición del hombre de pecado y el anticristo. Pero dice San Pablo que todo va a comenzar con la gran apostasía. ¿Qué cosa es la gran apostasía? Apostasía es el abandono de la verdadera fe. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la verdadera fe? ¿Quién custodia la verdadera fe?
La Iglesia Católica. Luego entonces se va a ver una gran apostasía. ¿Dónde va a surgir? Aquí. ¿Tú crees que va a surgir los mormones? No, esos son apóstatas ya hace rato. Por eso no se asombren. Lo que estamos viendo está escrito. Y vamos a ver cosas peores. Que esos signos pasen en esta iglesia me da más ánimo, más a mí para saber que esta es la iglesia de Cristo. Contrariamente, acuérdense que yo le dije que nuestra mentalidad es una mentalidad totalmente diferente a la mentalidad del mundo. Tú no puedes pensar en Dios como piensas en el mundo. Tú no puedes pensar las cosas de Dios como tú piensas los problemas de tu trabajo, que es lo que a mucha gente les pasa. Por eso, en la iglesia, cuando las cosas se están poniendo malas, es cuando la cosa está buena. Yo tenía una directora de teatro en la iglesia de nosotros, en Mariel, allá la gente por lo mío, ¿se acuerdan de Esperanza Chinchilla? No me digan que no se acuerdan, que ustedes son de esa época, porque resulta que ahora el más viejo pueblo soy yo. Esperanza Chinchilla, que era una mujer ilustre, una gran mujer, y yo quiero decirle, la primera persona carismática que yo conocí, 20 años antes de la renovación carismática, cuando yo era niño. Todo el mundo pensaba que Esperanza estaba loca, y yo me di cuenta después del tiempo que Esperanza no estaba loca, que Esperanza tenía los dones del Espíritu Santo. Imponía mano, tenía don de profecía, tenía don de oración, pero claro, en los años 60, 59, 60, todo el mundo pensaba que o era espiritista o que estaba loca, pero una gran mujer de Dios, ella y su esposo, una de las pocas grandes personas, mujeres de Dios que yo he conocido. Cuando ella dirigía el grupo de teatro, y cuando todos los ensayos iban saliendo bien, ella decía, a mí no me gusta esto. ¿Qué va? Esto no está bueno. Yo decía, pero que si todo está saliendo bien, decía, ahí está. Si esto va a dar algún fruto, esto tiene que salir mal. Entonces cuando se fajaban la gente, que el primer actor se iba, que los escenarios cogían candela, que los equipos no funcionaban, yo decía, esto está bueno, porque cuando el otro se mete, quiere decir que esto va a dar fruto. Y así tenemos que mirar las cosas de Dios al revés, como las ve la gente del mundo. Fíjate que yo siempre se lo digo a ustedes con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es cosa de loco. Porque cuando alguien llora, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Ay, pobrecito. ¿Qué dice la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran. Y ahora cuando tú ves que llega, dice, ay, pobrecito. Eso no es pobrecito, ese es bienaventurado. Fulano se está comiendo un cocodrilo por la cola. Ay, pobrecito, qué hambre está pasando. ¿Qué es lo que dice la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres. ¿Tú no ves que la felicidad de Cristo es totalmente opuesta a la felicidad del mundo? Ahora, la de Cristo dura más. Eso es lo bueno que tiene el caso. La del mundo dura poco. Porque ¿cuánto dura una risa allá afuera? Ni 24 horas dura una risa allá afuera. Antes que venga el llanto atrás. Pero yo les decía esto porque si ustedes ven que las cosas se ponen malas en la iglesia, no es por malo, es que sí, bendito sea Dios, esta es la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes han oído este cuento porque yo lo he hecho 1.000.000 de veces, tanto que no me vayan a hacer ahora el muñeco para que oiga el cuento. Pero lo hago porque hay gente que no lo ha oído, la gente que están viendo la grabación. Que créanlo o no, la gente ve créanlo o no, la gente ve estos programas de España, de una pila de lugares me han dicho que ven. Una vez me escribe un señor de España y me dice, chicos, no trates tan mal a la pobre Marilú. Una vez que yo le dije a Marilú, que yo no sé, que si era de la época de los apóstoles, una cosa de esa, y un hombre de España me dijo eso, y dije, pero ¿tú conoces a Marilú? Dice, no, pero en la clase pasada tú te metiste con Marilú. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque ya no lo están viendo ustedes, lo están viendo un montón de personas. Pero para esta persona, yo le hago cuenta una vez, hay un pastor aquí en Miami que tiene un delirium tremens en grado máximo, que el pastor de Cristo rompe las cadenas, que Cristo las rompió y les cayeron todas arriba a él. Él estaba, cuando eso no existían los teléfonos celulares, mire ustedes, eso fue el siglo pasado, estaba dando esos alaridos que daba diciendo, sálganse de la iglesia católica, prostituta que mata a los santos, que los papas sinvergüenza, que los católicos y adoradores de estatuas, que sálganse de Babilonia, y estaba diciendo que la iglesia de él estaba llena de católicos, que habían que poner más sillas porque cada vez más católicos iban para su iglesia. Y yo me bajé en Flyer, la 57, en un Chevron que había ahí. Todavía cuando eso el teléfono valía 25 centavos. Cogí un teléfono, era la hora de almuerzo, cogí el teléfono, marqué, como era la hora de almuerzo no había mucha gente llamando y pude entrar al programa y le pregunté al pastor, quiero que usted me aclare algo. Usted, dígame, varón, ¿qué usted quiere que le aclare? Sí, porque él tiene esa forma prosopopéyica de hablar. Digo, pastor, quiero que me diga una cosa, ¿estamos al final de los tiempos o no? Me dice, ¿estamos tan al final de los tiempos?
que a lo mejor Cristo viene en este momento y me voy para el cielo con el micrófono en la mano. Digo, entonces tenemos la primera seguridad de que estamos en los finales de los tiempos. Sin duda estamos en los finales de los tiempos. Segundo, usted dice que la Iglesia Católica se está vaciando. Dice, sí, las estadísticas dicen que 11.000 católicos se van todos los días de la Iglesia Católica. Y usted dice que su iglesia se está llenando. Dice, ve a la iglesia el domingo, hermano, para que vea sillas en el parqueo, la cantidad de ex católicos. Digo, pastor, no entiendo. Dice, ¿qué es lo que usted no entiende, hermano? Digo, si usted dice que estamos al final de los tiempos, y al final de los tiempos dice Tesalonicenses que va a haber una gran apostasía, y la Iglesia Católica se está vaciando, y la suya se está llenando, su iglesia es la iglesia de los apóstatas. Porque si estamos al final de los tiempos y hay una gran apostasía, ¿cuál iglesia? Si la iglesia de fuera la verdadera, ¿qué tenía que estar pasando con ella? Tenía que estarse vaciando. Me dijo, me colgó, me dijo que yo era un hijo de Satanás, porque por supuesto que no tenía. Se condenó la lengua porque dijo que estaba seguro que eran los finales de los tiempos. Y aquí dice que dice Cristo en el Evangelio, a ver si encuentra fe cuando el Hijo del Hombre venga. Lo cual quiere decir que según avancen los tiempos, ¿y dónde va a ser todos los ataques? Por eso mientras peor se pone, usted tiene que decir, ¿estoy en la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es? Hasta ahí se cumplen los signos. Por eso la apostasía, por eso empezaba a hablar de todo esto, la apostasía va a surgir aquí adentro. Y por supuesto, el demonio odia muchas cosas en la iglesia. La odia frenéticamente. El demonio odia frenéticamente a la Virgen María. La odia con frenesí. Porque él no le importa que Dios lo venza. Dios es Dios. Él le molesta que una muchacha de 14 años ya haya puesto la pata en la cabeza. Cuando dijo, aquí está la esclava del Señor. Y que haya sacado la cara por Eva. Odia a la Virgen María. Odia la cruz con frenesí. ¿Por qué odia la cruz con frenesí? Porque en la cruz él fue finalmente derrotado. Pero hay algo que él odia más todavía que a la Virgen María. Porque todavía el sí de María fue. La muerte en la cruz fue. Pero hay algo que él odia. ¿Tú sabes lo que él odia profundamente? La Eucaristía. Él odia la Eucaristía. Porque la Eucaristía no fue. La Eucaristía es. Y no solo es, sino que nos une a nosotros con la mediación sacerdotal de Jesucristo. Y el ataque a la resurrección es un ataque a la Eucaristía. No es a la resurrección. Porque si Cristo resucitó espiritualmente, entonces en el pan y el vino, ¿qué es lo que hay? Nada. ¿Qué es lo que yo le dije a un sacerdote que también daba para esa onda? Le dije, ¿qué tú dices en la misa? Esto es mi espíritu. ¿Qué dice? Esto es mi. ¿Tú no ves? Si el cuerpo no resucitó, no hay Eucaristía. Ese es un ataque muy sutil que no va de frente a la Eucaristía, va como de lado. Y la clave está, las palabras, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Sangre espiritual? ¿Quién ha visto sangre espiritual? ¿Alguien me puede explicar qué es la sangre espiritual? Ponme un suero de sangre espiritual. ¿Existe eso? No, pero eso lo quiero decir para que tengan cuidado. Lo puede decir el padre fulano de tal. Lo puede decir la hermana fulana de tal. Lo puede decir el obispo mengano de tal. Lo puede decir el cardenal X. ¿Tú sabes lo único que no lo puede decir? El Papa, que es infalible y no lo va a decir. Pero del Papa para abajo, todo el mundo, no importa el cargo que tenga, si lo que dice está en contra de esto, está totalmente equivocado. Y no está equivocado, es un hereje. Y no es un hereje, algo más grave que eso. Que un apóstata también, pero algo más grave todavía que eso. Hay algo en la iglesia que la gente no habla porque ahora somos muy modernos, pero que existe y está en el derecho canónico y se llama excomunión late sentencia. ¿Tú sabes lo que quiere decir excomunión late sentencia? Lo dice bien claro, búsquenlo en el internet. Excomunión latae, se escribe, sentencia, late sentencia. Dice que la persona que diga una herejía en contra de la fe queda inmediatamente excomulgado de la iglesia, sin necesidad que el Papa o un obispo lance el anatema de la excomunión. En cuanto una persona dice una herejía, en ese momento queda totalmente desgajado del cuerpo de Cristo y echado a las tinieblas. Es reversible si la persona se arrepienta, pero mientras no se arrepienta, sigue excomulgado. Mucha gente no sabe eso, porque eso no se habla hoy en día. O sea que toda esa gente que dicen eso, y están dando misa excomulgados. Automáticamente, nadie tiene que excomulgarlo. Nadie. En cuanto una persona dice herejía, o en cuanto una persona apoya o se hace un aborto, queda excomulgado, late sentencia. En el momento. Reversible, todas las excomuniones son reversibles. Hasta la peor excomunión es reversible. Hasta Lutero podía haber sido
Cuando la conversión es reversible, cuando la persona se arrepiente. Si la comunión es lanzada por un obispo o por el Papa, como en el caso de Lefebvre, la persona tiene que ir al obispo que la lanzó o al Papa. Cuando la comunión es late sentencia, que es automática, la confesión. Pero tiene que confesar el hecho para que le sea levantada. O sea, es algo más serio que eso. Hoy en día, y eso, porque seamos modernos, sigue en la iglesia. Eso nadie lo ha quitado de la iglesia, pero ya no se habla de esas cosas. Y mucha gente, si supieran eso, se mordían la lengua antes de decir algo que no están muy seguros. Y es que lo dice el Catecismo de la Iglesia, y por eso ha sido esta perorata, en el punto 648. Oye lo que dice el punto 648 del Catecismo. La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella, las tres personas divinas actúan juntas y a la vez manifiestan su propia originalidad. Dice el Catecismo, la resurrección se realiza por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de ese modo ha introducido de manera perfecta su humanidad con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por su resurrección entre los muertos. Romanos 1, versículos 3 y 4. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios. Romanos 6, 4. Segunda de Corintios 13, 4. Filipenses 3, 10. Efesios 1, 19. Hebreos 7, 16. Para que no estén escribiendo, si van al punto 648 del Catecismo, ahí lo encuentran totalmente escrito. Dice, por la acción del Espíritu Santo que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y lo ha llamado al estado glorioso del Señor. Esto que dice el punto 648 del Catecismo es fundamental en la resurrección para los que quieren saber más de la resurrección. Dice que la resurrección es una acción totalmente trinitaria. Dice que el Padre lo ha resucitado. Dice que el Padre lo ha resucitado por su poder. Y por la acción del Espíritu Santo lo ha vivificado de nuevo. O sea que es una acción donde el Padre lo levanta por su poder, el Espíritu Santo lo vivifica y es la acción de Cristo de resucitar. Y dice el Catecismo algo aquí muy interesante. Dice, de este modo ha introducido de manera perfecta su humanidad en la Trinidad. Oye, esto qué interesante. Dice que si Cristo resucita espiritualmente, Cristo vuelve a como estaba antes de la encarnación. ¿Qué es lo que hubiera entrado a la Trinidad? Un espíritu. Dice que el gran hecho de la resurrección no es solo la resurrección, sino que por la resurrección Cristo entraba a la Trinidad no como espíritu, sino como ¿qué? Como humano, como tú y como yo. Ese es el gran misterio de la resurrección. Que por primera vez un hombre entra ¿a dónde? A las entrañas de Dios, a donde nunca un hombre había entrado. Por eso dice San Agustín, que Dios hace hombre para elevar al hombre a Dios. Uno igual que nosotros, ¿dónde entró? A la Trinidad. Eso es la mediación, eso es el puente entre Dios y los hombres. Ninguno de nosotros podemos ir a la Trinidad. Ahora, uno de nosotros, uno de la familia de nosotros, está allá ¿dónde? En el mismísimo corazón de Dios. Y al ser el Dios, pero ser igualito que ¿qué? Que nosotros, y entender todas nuestras miserias, bien que nos puede representar delante del Padre. Ese es el misterio de la resurrección, más allá que el hecho de que salió de la tumba. Sí salió de la tumba, pero si no empieza a hacer las cosas que estamos viendo ahora, ¿de qué nos vale a nosotros? De nada. Lo grande de la resurrección es que ha introducido nuestra defensa, ¿dónde? En las mismísimas entrañas de Dios, donde nadie, ni el hombre jamás en la vida pensó. Ahí no hubiera podido entrar ni Abraham, ni Moisés, ni Juan, el discípulo amado. Nadie ha podido nunca entrar ahí, solamente Cristo Jesús. Por eso es que resucita, no solo espiritualmente, resucita con su... Dice también, por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y lo ha llamado al estado glorioso de Señor. Jesucristo asume su capacidad total de Señor. Acuérdense lo que dice San Pablo. San Pablo dice que Cristo cuando se encarnó, ¿qué hizo? Se abajó. Dice la palabra que usa San Pablo. Cristo se abajó. ¿Se abajó a qué? ¿Hacerse uno como?
nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo explicamos cuando hablamos de la encarnación. No que dejó de ser Dios. ¿Se acuerdan que le expliqué cuando empecé a trabajar de portero? Y todo ese lío. No es que dejó de ser Dios, es que Él se despojó de su investidura, de sus derechos de Dios. Las dejó a un lado. Ahora, cuando Él resucita, todo eso volvió sobre Él con gloria. O sea, en la resurrección Jesús es constituido de nuevo Señor de todo lo creado. Por eso, cuando la Magdalena va a hacer con Él lo que hacía siempre, oye, ven acá, mira, ¿qué le dice Jesús? No me toques. Porque ya Jesús que resucitó, no es el Jesús que caminaba por Galilea. El que caminaba por Galilea se había despojado de toda su divinidad, de su condición, no solo de su condición, de sus atributos divinos. En ese momento Jesús resucitado volvió a asumir, ya Jesús resucita como plena segunda persona, con todos los atributos, no de sus características que nunca las perdió, sino de sus prerrogativas. Por eso ya cuando la Magdalena viene a tocarlo como siempre, mira, como hombre, ¿qué le dice? No me toque. Y eso yo creo que es una llamada de atención a todos nosotros que tratamos a la Eucaristía y tratamos a Jesús con una falta de respeto espectacular. Porque eso es ser moderno. No, Jesús es mi socio. Jesús no es tu socio, Jesús es tu Señor. Jesús te vuelve a decir a ti, no me toques. Igual que todo eso que pasa en la Eucaristía y todo el mundo toqueteando la custodia. No, porque en Galilea, sí, en Galilea, ¿antes de qué? Antes de la resurrección, no me toque. No me toque. Hemos creado una falsa familiaridad. No, Dios es mi papá. Sí, es tu papá, pero vaya que padre. Más vale ver cómo te llegas delante de Él. Porque hemos hecho una familiaridad con Dios que ha sido de relajo, no ha sido de respeto. Ya los padres, tú puedes ser amigo de tu papá, pero antes que nada tú tienes que respetar a tu padre. Porque el padre que no se debe respetar, no es jefe de su casa. ¿Y qué ha pasado con Dios? Eso mismo, lo hemos dejado de respetar porque es mi socio y porque Jesús es mi copiloto. Sí, Jesús. ¿Quién te dijo que Jesús es tu copiloto? Si tú manejas por gracia pura de Dios. Sí, hemos rebajado a Dios siempre. Copiloto va al lado mío, como un perrito. Fíjate lo que dice, yo se lo dije a ustedes que lo dijo San Jerónimo. San Jerónimo se lo dice una pila de veces. Dice que los 3 grandes misterios de la humanidad ocurrieron en silencio del vientre. ¿Se recuerdan que se lo dije? Se dice, la encarnación ocurrió en el silencio del vientre de María. ¿Cuál fue el nacimiento ocurrió en el vientre de la noche, quiere decir, adentro de la profundidad de la noche, en el silencio. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe cómo nació Jesús, ni qué pasó en el nacimiento, porque el Evangelio tiene una cortina de misterio sobre eso. Y el tercero ocurrió en el vientre de la tierra, la resurrección. Porque no sabemos porque el Padre le dio poder a Jesús, el Espíritu Santo santificó el cuerpo muerto de Jesús, pero la batalla contra la muerte la tuvo que dar Jesús mismo. Fíjate, nadie se imagina lo que pasó en la tumba esa noche, ese amanecer. ¿Qué cosa? La humanidad y el demonio. ¿Qué le decían a Jesús? No vas a resucitar, tu cuerpo está muerto. ¿Qué decía Jesús? Por el poder que me ha dado mi Padre y la voluntad del Espíritu Santo, yo este cuerpo que está muerto, lo voy a levantar y lo voy a rescatar de la muerte. Hermano, eso fue una batalla tan grande que por eso es que dice que la piedra aquella gigantesca que había que moverle entre 4 hombres, dice que salió disparada. Lo que yo me imagino, y es una idea mía personal, que esa transformación del cuerpo de Jesús físico a cuerpo glorioso tiene que haber liberado una cantidad de energía física tremenda. Que si un átomo se parte en 2 y hace una bomba, esa transformación que sabemos cómo fue, por eso es que dice que la tierra tembló y la piedra salió disparada, porque lo que pasó allá adentro fue una batalla tan gigantesca que nosotros no tenemos ni idea de qué pudo haber pasado ahí, que la gente no se imagina, ¿no? Que Jesús se levantó y salió caminando. Fíjate que el manto de Turín, que le llaman el 5.º evangelio, lo último que han descubierto en el manto de Turín, que cuando pasó lo que pasó, esa persona que estaba ahí estaba flotando, no estaba acostada sobre la piedra. Dice que no estaba de pie porque si estuviera de pie, los pies estuvieran así,
No, claro, porque tuvieron los pies acostados como si estuviera de pie, los pies como hubieran estado así. Sin embargo, los pies no están así, los pies están así, están como ahí, están puestos así para abajo. Y no estaba acostado porque dice que si llega a estar acostado, lo han hecho prueba con personas. La mancha de la espalda hubiera estado aplastada y el pelo hubiera estado esparcido, y el pelo está pegado aquí, totalmente horizontal, y la espalda está totalmente como si tuviera puesto una camisa. O sea, dice que cuando lo que pasó dentro, lo que pasó, dice que el cuerpo estaba levantado, flotando, y estaba de pie. Dice que lo que sucedió fue un misterio que nosotros nunca podemos imaginarnos a ese. Por eso el lugar del Santo Sepulcro en Israel es un lugar tan especial. Que tú desde que estás llegando ahí, tú sientes que hay algo. Y los que han pasado la noche entera ahí, dice que de verdad por la noche algo se siente allá adentro. Por último, ya para terminar, dice el Catecismo en el punto 649, en cuanto al Hijo, Él realiza su propia resurrección en virtud de su poder divino. Jesús anuncia que el Hijo del Hombre deberá sufrir mucho y morir y luego resucitar. Por otra parte, era firme explícitamente: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Ahí está. Nosotros nos matamos a Jesús. Nadie mató a Jesús. Jesús lo dice: mi vida ustedes no me la quitan, yo la doy. Cuidado. Jesús, cuando vio que todo lo que tenía que hacer estaba hecho, no se murió porque le dio un infarto. Él mismo que hizo, entregó su vida. Dijo: ya, se acabó lo que hice, ahora yo voluntaria, y ahora yo por mi poder entrego la vida. Y tal como la entregó, la retoma de bueno. Ese salir del lugar de los muertos y darle vida al cuerpo. Es cuando Jesús vence el último enemigo del hombre, la muerte. Primera vez en la historia desde Adán que alguien le roba al diablo la muerte. Le dice: la muerte no tiene poder sobre mí. Ningún poder. Y esa es la resurrección física de Jesús es una de las datos de que Jesús es Dios. Porque ¿cuántos murieron antes que Jesús en la cruz? Montones. Los que entonces murieron en la cruz no es signo de Dios. Ahora, ¿cuántos resucitaron de los que murieron en la cruz? Ninguno. El poder de que Jesús, la seguridad de que Jesús es Dios, es que pudo, como dicen los testigos de Jehová, que Jesús es San Miguel Arcángel. Pues entonces que hubiera muerto en la cruz un ángel. Es que eso no tiene ¿qué salvación le puede dar al hombre la muerte de un ángel? Es que eso no tiene ningún sentido. Por eso que el diablo odia tanto la resurrección, porque en la resurrección Jesús, también otro punto muy grande que le dice la palabra: no dejará a su santo conocer la corrupción de la muerte. Dice un salmo: no dejará a su santo conocer la corrupción de la muerte. O sea que en Jesús jamás comenzó el proceso de corrupción, porque Dios no se puede corromper. Por eso que en Israel todo lo que se corrompe era signo de pecado. ¿Qué tenían que hacer antes de la Pascua? Y lo hacen todavía: buscar la levadura. Lo siguen haciendo de las casas y botarlo. ¿Por qué? Porque la levadura se corrompe, se fermenta. ¿Por qué no podían tocar un muerto? Y hay que enterrar el muerto. Hasta el día de hoy en Israel, el muerto se entierra inmediatamente que muere. No hay velorio hasta el día de hoy. No hay velorio ni nada. Yo he visto velorio, entierros en Israel a las 11 de la noche, con linternas y eso en el cementerio. Porque en cuanto la persona muere, que lo declaran muerto, hay que enterrarlo, porque ellos no pueden acercarse a la corrupción. Porque ellos dicen: la corrupción es todo aquello que es lo opuesto a Dios, que es incorruptible. Por eso que Cristo no pudo haber jamás conocido, tuvo que haber resucitado antes de conocer la corrupción, porque entonces no hubiera sido Dios si Cristo se hubiera corrompido. Dice: los padres contemplan la resurrección, los padres de la iglesia, a partir de la persona divina de Cristo, que permaneció unida a su alma y a su cuerpo, separado entre sí por la muerte. Por la unidad de la naturaleza divina que permanece presente en cada una de las dos partes del hombre, éstas se unen de nuevo. Así la muerte produce por la separación del compuesto humano y la resurrección por la unión de las dos partes separadas. San Gregorio de Niza dijo esto, y eso es lo mismo que hemos dicho. ¿Por qué se produce la muerte? Por la separación del espíritu del cuerpo. ¿Por qué se produce la resurrección? Por la unión del espíritu y del cuerpo. La semana que viene vamos a ver el sentido salvífico, porque así como la cruz tiene un alcance salvífico, la resurrección tiene también un alcance
salvífico. ¿Por qué el demonio odia tanto la resurrección? Por todo esto que nosotros hemos oído hoy. Él no quiere dar su brazo a torcer y decir que alguien le quitó a él un cuerpo que estaba en su poder bajo el autor, porque tenemos que tener bien claro esto. Así como Dios es el Señor de la vida, el demonio es el Señor de la muerte. Él no podía pensar que nunca en la vida nadie se le había escapado de su poder de la muerte. Y una persona se le escapó. Y esa persona se le escapó porque, y es la prueba contundente, si Jesús no resucita, Jesús no es Dios. Si Jesús no resucita, hubiera sido una muerte como la de Abraham, como la de Moisés, como la de los profetas. La resurrección de Jesús, lo importante es que con su resurrección prueba que eres verdadero Dios, que tiene poder sobre la muerte. Ese es el último enemigo que quedaba por vencer. Por eso es que el demonio odia, cómo no va a odiar la resurrección. Y por eso es que el Ávila. Vamos a ver después, nada más, se me había olvidado, nada más que dejar este versículo, porque terminamos hoy con esta parte, terminamos con aquí está. Está en San Lucas 24, versículo 36 en adelante. San Lucas 24, versículo 36 dice: estaban hablando de estas cosas cuando él se presentó en medio de ellos y le dijo: la paz con ustedes. Sobresaltados y asustados porque creían ver un espíritu. Porque creían ver ¿qué cosa? Pero él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Pálpenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y hueso como lo tengo yo. Vaya, que me lo cambien, pero es que Jesús lo está diciendo. Y siguen esa rama de la Iglesia Católica, de laicos y de curas y de monjas, diciendo que Cristo resucitó espiritualmente. ¿Están contradiciendo a quién? Al mismo Cristo. ¿Qué le pasó a los discípulos? Lógico, cuando lo vieron, ¿qué pensaba que era? Un espíritu. Y le dice: tóquenme, para que vean que un espíritu no tiene carne y hueso. Hay otro versículo que hay que estar buscando y no lo encontré, que cuando Jesús prepara la comida, dice: voy a comer pescado, porque piensan, cuando están remando en Galilea, que se fueron a pescar otra vez, ven a Jesús y piensan que es un espíritu. Y Jesús le dice: denme comida para que vean que yo no soy un espíritu. Mete mis dados, sí, pero sobre todo esa es la comida, porque hay una cosa que ustedes no saben: los espíritus no comen. A pesar que hay gente cubano que le ponen pastelitos y vasos de agua a los espíritus no comen. ¿Por qué los espíritus no comen? Porque ustedes creen que los espíritus no comen. Porque no tienen boca, ni diente, ni estómago, ni esófago, ni alan los pies. ¿Por qué no alan los pies? Porque no tienen mano. Pero bueno, lo que le estaba diciendo que es el punto este del cual estamos nosotros hablando. Hay algo que ustedes no saben en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿por qué ustedes creen que cuando los tres ángeles vienen a donde está Abraham, Abraham les prepara un cabrito? Les hace un cabrito a Abraham. No se lo prepara porque Abraham era buena gente, porque Abraham quería ver si estas personas se comían el cabrito. Si se comían el cabrito, era señal de que no eran ángeles, que eran hombres. Y los tres ángeles no se comen el cabrito, lo hacen como ofrenda. Y si van al libro de Tobías, van a ver que Rafael le dice a Tobías: yo me hice el que comía, pero no comí. Los hebreos, la prueba que tenían los hebreos para ver si era un espíritu que me estaba hablando, era darle de comer. Y por eso lo primero que dice Jesús a los discípulos: denme de comer, porque ustedes saben bien que los espíritus no comen. O sea que con todo eso, también la semana que viene vamos a seguir hablando de el sentido salvífico de la resurrección. Hoy hablamos del hecho de que, el hecho de la San Pablo tiene las palabras lapidarias, y ojalá que ustedes se acuerden siempre de esas palabras. Lo dice San Pablo: lapidarias como piedras. Si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Puedo decir: si Cristo nos resucitó, vana. Toda la fe cristiana, no solo de la iglesia, de todas las iglesias del mundo, toda la fe cristiana se basa sobre la resurrección de Jesucristo. Si tú quitas la resurrección de Jesucristo, toda la fe cristiana se desmorona. Por eso que el demonio tiene tanto empeño en estos últimos tiempos, en el Discovery, en el History Channel, que se encontraron los huesos de Jesús, que se encontraron.
para probar que Jesús no resucitó. Porque si Jesús no resucitó, y le digo una cosa, cuando el demonio está tan interesado en demostrar en todos los medios de comunicación y en la iglesia de que Cristo no resucitó, quiere decir que la cosa anda bien avanzada. La cosa anda más avanzada de lo que nosotros nos imaginamos, porque hasta ahora él nunca había lanzado esa batería contra la resurrección. Se había lanzado contra la Virgen, contra bobería, pero ahora se está lanzando como un desesperado contra la roca, contra el cimiento de la fe de la iglesia. Qué pena, qué vergüenza que hay personas en la iglesia que en vez de predicar a Cristo resucitado, se dedican a sembrar duda. ¿Y tú sabes lo que yo le digo a esas personas? ¿Tú sabes lo que dice el Evangelio de esas personas? El Evangelio dice a esas personas que siembran dudas en los más pequeños en la fe. Más le vale no haber nacido. Porque cuando Jesús habla de los pequeñuelos, no habla de los niños, habla de los que son menos espiritualmente que nosotros. Dice, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos, a las viejitas que oyen Radio Paz, a los que tienen menos conocimiento teológico que nosotros, el que los escandalice con esas doctrinas, dice el Evangelio, más le vale no haber nacido. Y todavía si esa persona tiene la orden de predicar la palabra de Dios y se dedica a sembrar dudas, hermano, que se amarre una piedra de molino en el cuello y se lance a lo profundo del mar, porque el día de juicio yo no quiero estar en los zapatos de esa persona. Como decía San Pablo, que nosotros tenemos que gritar como San Pablo, que San Pablo gritaba, yo predico a Cristo y Cristo resucitado. Porque un Cristo muerto no es señal, es señal de redención, pero no es señal de victoria. Y si nosotros tenemos la cruz, porque después van a salir con eso, no es que nosotros creemos en un Cristo muerto, es que la cruz es un signo. ¿Y qué cosa es un signo? Si ustedes pasan por un lugar y ven una P con una raya así, ¿qué es lo que eso qué cosa? Son un signo. ¿Pero qué le dice? Que no pueden parquear. Si ustedes ven un cuadro en una esquina, un cuadro así, un octagonal rojo, ¿qué es lo que le dice? Esos son signos, ¿no? Bueno, la cruz es un signo. ¿De qué es la cruz un signo? De que yo estoy redimido por la muerte de Jesucristo. Porque son dos cosas diferentes. Somos redimidos en la muerte. ¿La redención para quién es? Para nosotros. La resurrección para la gloria de Cristo. Predicamos a Cristo vivo, pero la cruz no es un signo de que Cristo está muerto. La cruz no dice que Cristo está muerto, Cristo está vivo. La cruz con Cristo que yo me pongo dice que yo estoy redimido en la muerte de Jesús que cargó mis pecados. Eso es lo que es la cruz. Para los que andan con la guanajería, no, un Cristo muerto los católicos. Nuestro Cristo está más vivo que de cualquiera porque lo tenemos vivo en el sagrario. Vamos a orar. Yo creo que hay algún anuncio. Yo creo que no hay. ¿Viste? ¿Hay algún anuncio?